Familia querida, el Señor los bendiga y les guarde. El tema del devocional, la bendición de Dios para Jacob en Betel. El verso 10 del capítulo 28 de Génesis nos dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Esa palabra retumba en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. No te dejaré. Aleluya. Hasta que haga contigo lo que te he dicho, el propósito de Dios. Hay una diferencia muy importante entre el propósito y la presencia. Hay personas que por estar supuestamente persiguiendo su propósito en Dios, se olvidan de cultivar la presencia de Dios en su vida. Y cuando nos venimos a dar cuenta, estamos corriendo supuestamente en el propósito, pero sin su presencia. Lo hermoso de Jacob es que cuando sale de la tierra prometida y va rumbo a Harán, él iba en contra de su propósito, porque el propósito de Abraham, de Isaac y de Jacob era la tierra prometida. Pero ahora Jacob va huyendo de la tierra prometida. Generalmente en esos tiempos ellos no viajaban solo por los peligros que habían en los caminos, pero este hombre va viajando solo. Le coge la noche en un cierto lugar, dice la Biblia, y se recuesta a dormir. Pero, oh sorpresa, dice la Biblia que de repente tiene un sueño y ve que hay una escalera gloriosa que se extiende desde la tierra hasta el cielo, y que al tope de la escalera estaba Dios, y que en la escalera subían y bajaban ángeles. Esto tiene mucho significado, porque uno de ellos es que mira la obediencia de los ángeles. Ellos pueden volar, ellos no necesitan una escalera, pero ellos en obediencia usan la escalera. Lo otro es el lugar de la presencia. Mire, la Biblia dice que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia, lugar de su presencia, donde se reúnen los hijos de Dios, porque la Biblia dice: donde se reúnan dos o más en mi nombre, allí estoy yo. La iglesia es la reunión de personas, no el local. Pero ese lugar físico y espiritual donde la iglesia de Cristo se reúne, si es iglesia, tiene que estar la presencia de Dios. La iglesia es un portal al cielo. Dice la Biblia que cuando Jacob estaba en ese lugar, fíjese, en este encuentro con Dios, él no oró por la presencia de Dios. Sencillamente dice que se manifestó la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando él despertó, dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que Bet Elohim. Más adelante se acorta y dice Betel, que quiere decir casa de Dios.
Dice, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Jacob, en ese momento, en esa etapa de su vida, no supo reconocer la presencia de Dios, ni tampoco la buscó activamente. Pero Dios le produce, por ponerlo de esta manera, un accidente, una espera, un inesperado de Dios se manifiesta. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Estas cosas que Dios hace, que nosotros a veces no sabemos discernir. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estudié contabilidad y finanzas. Yo soy un hombre de fe, pero yo también soy un hombre de números. 2 y 2 tienen que darme 4. Pero en las cosas de Dios, no siempre 2 y 2 dan 4. Muchas veces, si tú quieres llegar a un camino rápido, a un lugar rápido, en vez de apurarte, lo que tienes que hacer es apartarte y trancarte con Dios. Y en la mente, de 2 y 2 son 4, eso no da. Porque la mente de 2 y 4 lo que te dice, corre, avanza, muévete. Pero Dios muchas veces te dice, detente. Y busca mi presencia. Y después hablamos. ¿Y qué pasa cuando se manifiesta la presencia de Dios? Lo que le pasó al Mar Rojo cuando vio a Dios, que se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. Yo le comentaba en estos días a un grupo de doctrina de la iglesia, ¿cuál era la alternativa si la presencia de Dios no se manifestaba? Que los judíos empiecen a sacar con una lata de agua en el mar para abrir un camino. No, Dios lo hizo en el instante. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, cosas maravillosas suceden. Jacob iba huyendo, medroso, asustado. Había hecho mal y en su momento Dios iba a ponerse a cuenta con él. Y en su momento Dios iba a hacer que él regrese y tenga un encuentro con su hermano, aquel a quien defraudó y de quien estaba huyendo. Porque Dios es un Dios de orden. A veces creemos que podemos andar como chivos sin ley y hacer las cosas mal. Y nosotros mismos nos ponemos en disciplina, nosotros mismos nos enderezamos, nosotros nunca informamos nada a nadie, nosotros ya tú sabes, nosotros somos dioses y pastores de nosotros mismos. Pero así no fue que Dios se condujo con Jacob. Claro, Dios no es mezquino y lo bendijo primero. Fíjese que el pan nuestro de cada día empieza diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdónanos. Usted ve, el pan y la provisión, Dios lo da, aunque tú todavía no te hayas puesto a cuenta con Él. Su sol, el pan nuestro de cada día danos hoy. Y después que dice perdónanos. Usted imagina que iba a ser al revés. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y después de eso darnos nuestro pan. Hermano, la cantidad de gente que había estado muerto de hambre empezando conmigo. Porque la Biblia dice que no hay ninguno hombre que no haya pecado. Pero en el caso de Jacob, y como lo hizo también contigo, aleluya, él le dice, yo soy Jehová, Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac. Fíjese que no le dice todavía, y Dios de Jacob, se paró en Isaac. Había todavía un camino que este hombre tenía que caminar. Hay personas que creen que cuando se convierten, que cuando van a un retiro de encuentro y vienen, como que ya se graduaron. Mi hijo, te falta. Vas a empezar un camino en el cual vas a aprender a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre y me responden. Pero hay gente que están en la iglesia, pero no son ovejas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las ovejas de Dios oyen su voz y le responden. ¿Eres tú de esa persona, de esos cristianos que escuchan la voz de Dios y responden a su llamado? ¿O eres de los que quieren andar como Esaú, haciendo la cosa a su manera? Dios le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al norte, sur, y todas las familias serán benditas en ti. Me encanta porque en el peor momento de Jacob, cuando él estaba huyendo, Dios le dice, Jacob,
tú portas una bendición más grande que tú. La bendición de todas las naciones yo le he puesto sobre ti. ¡Wow! Mi hijo Jesús, cuando vaya a nacer en la tierra, va a ser a través de un vehículo de tu descendencia. La Biblia, cuando se vaya a escribir, yo voy a usar gente de tu descendencia para escribirla. ¿Cuántas cosas habrá llegado? Porque había déjame explicarle esto. Y dice la Biblia en el verso una cosa 7, es lo que transmite la palabra y otra cosa es lo que transmite 8, el Espíritu. Vamos a hablar más de eso el miércoles. El mensaje del miércoles se titula Palabra y Espíritu. Y se fue porque muchas veces Dios en palabra y tomó para física, humana, audible, te dice yo soy tu Dios, pero en el corazón, en el Espíritu, te traduce eso de 10,000 maneras en un segundo. No tiene personalidad. Porque dice, con palabras que no pueden ser descritas en lenguaje humano. Jacob obedeció. Y te impacta el alma y empiezas a llorar. Pero obedece a su manera. Y la gente te dice, ¿qué te pasa? Y tú dices, Dios me dijo que me ama. Y el otro dice, gran cosa, eso yo lo sé. Entonces, es que no fue solo una eso. mala decisión le añade otra mala decisión. Es que pasó otra cosa en el cuando espíritu. quiere desobedecer, desobedece. Y cuando quiere dice obedecer, la Biblia, obedece a su manera. ¿Ven? En el verso y digo que no tiene personalidad 17. Despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente está Jehová en este lugar y yo no lo sabía. Son como un y gato tuvo que miedo yo y lo dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso decíamos ahorita que ese lugar que se llamaba Betel, Jacob le dijo casa de Dios y un portal al cielo. Eso tiene que ser la iglesia, un portal al cielo. Que cuando usted entra a la casa de Dios, a la iglesia, usted entró realmente en un lugar de cielos abiertos. Si no hay presencia, tienes un no mal hay ejemplo, nada. Porque el ejemplo que Verso 18 dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la misma ciudad. E hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal hoy, los hijos, y dice, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios entonces está comprometido. Hay personas que dicen, bueno, el diezmo no es bíblico, porque no está en la ley, era solo para la ley. Y yo digo, bueno, es verdad, la ley se estableció, pero es que antes de existir la ley, Abraham practicó eso. Y Jacob, que ese día no tenía ni con qué caerse para atrás, ¿verdad? Como decimos los dominicanos. Le dijo a Dios, yo no tengo nada que darte hoy, pero si tú me bendices, de lo que tú me des, yo voy a apartar una ofrenda de gratitud para ti. En estos asuntos de ofrendas a Dios, lo que importa, como vemos en el caso de la viuda, no es la cantidad, importa el corazón, porque Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. ¿Quién diezma y quién no diezma? Sabrá Dios, yo no tengo ni idea. Pero eso es un asunto entre la persona y Dios. En el caso de Jacob, él hizo un pacto y le dijo, mira, si tú me bendices. Nosotros cuando estábamos haciendo la iglesia, el presupuesto era enorme, inalcanzable, no sabíamos. Dios nos abrió puertas y compramos el solar. Pero después dijimos, ¿y ahora? Y parte de las cosas que Dios nos dio para comprar el solar, hacer la iglesia, hicimos una ofrenda que le llamamos Betel, que decíamos, usted ve cómo Jacob dijo, si me bendices, te voy a dar. Entonces eso dijimos, le dijimos, si usted tiene alguna petición delante de Dios, póngale un papelito y tráigala aquí al altar. Nosotros agarramos cada uno de esos papelitos y oramos. Y echamos aceite sobre ellos y lo ungimos y clamamos al Dios de Jacob. No me pregunte cómo fue. Yo solo sé que la casa se construyó, que Dios abrió puertas, nos bendijo. Y cuando estábamos en apuro, que las finanzas no daban para pagar los compromisos, orábamos. Y hacíamos eso. En una ocasión ni siquiera dijimos,
venga para que usted diga y que nada. Solo dijimos, el que tenga una petición, póngala aquí y vamos a orar. Porque si Dios nos permitió construir esta iglesia, Él siempre provee para toda la necesidad de la iglesia, todos los gastos. Y así, y Dios lo hizo. ¿Ok? Entonces, con lo del diezmo, yo también hablo de los 10 leprosos que sanaron. ¿Cuántos se devolvieron? ¿Usted recuerda? 1. Sí. Si de 10 se devuelve 1, ese es el 10%. Entonces eso es lo que representa el diezmo, la ofrenda, una alabanza cuando tú vas a la iglesia con un corazón dispuesto para alabar a Dios. Los otros se quedan callados y te dicen, pero este sí se mueve. Es que ellos no saben de dónde Dios te sacó. Ellos no saben lo que hizo Dios. Ellos no saben por qué tú tienes que alabar. Por eso que el rey David decía, alma mía, tú le tienes que alabar. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que si tú eres uno de esos Jacob y uno de esos David, hoy es un buen día para decir, bendice, alma mía, a Jehová. Hoy es un buen día para hacer voto delante de Dios y decirle, voy a andar en obediencia, en arrepentimiento. Hoy martes en Israel se celebra lo que le llaman el Día de la Expiación. Es el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba la sangre. ¿Ok? Perdón, el próximo martes se celebra esto, el próximo martes. Y en todos estos días se estila en Israel tiempo de mucho arrepentimiento, de volver a Dios, porque ellos dicen, el martes próximo viene el día de la expiación, el día que recuerda cuando el pueblo de Israel era confrontado con su pecado y tenía el sumo sacerdote que entrar al lugar santísimo con una sangre de un cordero, con sangre ajena. Pero Jesús entró con su propia sangre. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo y su sacrificio. Por eso el pecado es tan abominable ante los ojos de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que la gracia y el favor de aquel que bendijo a Jacob en medio de su dificultad, también te bendiga a ti en este día y a los tuyos. Y que tú seas conocido como un hombre, como una mujer de pacto. Dios te bendiga.